Amén, qué bendición. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Qué alegría celebrar la vida de estas madres. Y bueno, como ya saben, el Señor en este año nos ha dado una visión, ¿sí? Nos ha dado, bueno, la que está puesta aquí, un pueblo de pacto. Sí, el Señor nos hablaba de que como iglesia vamos a crecer en esta dirección. Sí, la visión de cada año el Señor nos va dirigiendo porque es una dirección de crecimiento, ¿vale? Un principio de la visión, de nuestra mirada, de nuestro ver, es que vemos pues hasta donde vemos, ¿no? Entonces, que eso es súper difícil, ¿no? Pero vemos hasta donde vemos. Si queremos ver más allá, debemos acercarnos para ver más, ¿sí? Y de eso forma, de esto forma la visión de este año, ¿sí? Ya tenemos una visión como iglesia, pero tenemos una dirección en donde queremos caminar. Y en este año queremos crecer. El Señor nos llama a crecer como un pueblo de pacto, ¿sí? Y esto tiene que ver varias cosas. Nos hablaba el Señor, si recuerdan los que estuvieron en el domingo de visión. Varias cosas el Señor nos indicó, pero una de ellas primordial era que era el comienzo de una cultura de pacto entre nosotros, ¿sí? Una cultura de pacto que abarca muchas cosas, como digo, como que muchos al acercarse y ver nuestra unidad genuina serán bendecidos, ¿no? Porque el Espíritu Santo está aquí, donde hay dos o tres reunidos en un mismo espíritu. Sí, dice Juan 17 que el mundo se da cuenta de que Cristo está en nosotros por la unidad que haya en nosotros, ¿sí? Y muchos serán bendecidos. No sé si recuerdan la historia de Saúl, que mandó a matar a David, pero el que iba a matar a David llegó al lugar y empezó a profetizar, ¿sí? Y así otro y otro, hasta que él mismo fue y antes de llegar empezó a profetizar, ¿sí? A unas personas que quieran venir por probar, ¿no? O quizás con alguna intención extraña, va a ser bendecida, porque aquí habita la presencia de Dios, porque es el fruto de la unidad en el Espíritu. Es el fruto del Espíritu, la unidad. Y en eso es lo que estábamos hablando en hemos hablado sobre los valores de nuestra iglesia para alinearnos, ¿no? a un mismo camino, ¿vale? Y no porque estuviéramos mal, sí, ya es algo que llevamos sembrando mucho. De hecho, la murmuración ya saben que es algo que condenamos, no la queremos, ¿sí? El amarnos unos a otros, ya lo venimos hablando, el ser una iglesia familia, ¿se acuerdan? Una iglesia familia, que a pesar de las diferencias sabe convivir, ¿sí? Porque no vamos a ser iguales ninguno, nunca, eso no va a pasar. Hay una multiforme gracia y también un multiforme error, ¿sí? Cada uno tiene su detallito y yo tengo el mío también, ¿sí? Pero a pesar de nuestros detallitos sabemos vivir como familia. Ya veníamos hablando de esto, pero en este año el Señor nos hablaba de que toma una forma un poco más abierta, ¿sí? Ya no solo para disfrutarlo entre nosotros, sino para bendecir a todo el que se acerque, ¿sí? Por eso necesitamos entender de qué va esto del pacto, porque no solamente se encierra en que podamos vivir en unidad, sino que como individuos nos afecta. Cuando nosotros generamos una cultura de pueblo de pacto como iglesia, en nosotros como hijos de Dios se crea una conciencia de pacto, una conciencia de hijo de pacto, que caminamos bajo el pacto que el Señor, ahora declarábamos, ¿no? Que el Señor pagó por nosotros. Amén. Por eso es necesario, y quiero hablar hoy sobre eso, sobre qué beneficios tenemos como hijos de Dios cuando caminamos bajo el pacto del Señor, cuando nos sometemos a ese pacto que Él pagó por nosotros. Sí, es lo que quiero hablar hoy. Quiero nombrar tres cosas que sé que se revelarán, pero disfrutaremos, porque la voluntad del Señor dice que es buena, agradable y perfecta. Sí, cuando encontramos la voluntad del Señor, es buena porque nos conviene, es agradable porque
A la carne le cuesta, pero al final nos gusta, era lo mío. ¿Sí? Es justo la voluntad para mí. Es lo que yo necesitaba. Yo pensaba que necesitaba un trabajo, pero necesitaba a Cristo, ¿no? Es agradable y es perfecta, es como un anillo, encaja. Va conmigo, va con nosotros. Él nos diseñó, Él sabe lo que necesitamos. Amén. Entonces quiero nombrar estas tres cosas hacia el final. Perdonen que hable como embolado. Tengo la garganta como ahí, no sé ni cómo hablo raro, pero bueno. Y con la prédica de hoy iniciaremos una serie nueva, ¿vale? Que se llamará Habitando bajo su sombra. Habitando bajo su sombra, ¿vale? Esta será la serie, hoy la empezamos. La prédica de hoy se llama Dispuestos a caminar bajo pacto. Dispuestos a caminar bajo pacto. Entonces, luego veremos, porque cuando tú te pones bajo el pacto del Señor, suceden cosas. Pasan, ¿sí? Entonces, cuando nos metemos bajo la sombra de sus alas, empiezan a ver todas esas bendiciones que uno hasta en oración las pide, ¿sí? Son añadiduras que llegarán cuando caminamos bajo pacto, bajo sus alas, y empieza a modificar todo nuestro camino, muchas áreas, financieramente, emocionalmente, lo vamos a hablar, ¿vale? Esta serie. Quiero que me acompañen a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, del 6 al 9, es lo que dice el Señor de ti y de mí. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te escogió para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ya les he explicado que el Señor aún desde el Antiguo Testamento ya viene transmitiendo a nuestros corazones sus intenciones. La voluntad del Señor, el deseo del Padre es habitar con nosotros. Aun cuando Él se hizo hombre, Jesús dice, y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, porque es a lo que vino a romper para volver a conectarnos con el Padre, ¿no? Y desde el Éxodo, aquí le está hablando al pueblo de Israel, ¿sí? Ya declaraba de que Él quería habitar. De hecho, Él escogió a Israel no por ser buena gente, ni tener cosas bonitas, sino porque los amó. Había dado su palabra a Abraham y el cumplimiento seguía, porque Dios es un Dios de pactos. Y ahora veremos, un pacto es irrompible. Cuando el Señor declara un pacto, lo cumple, aunque nosotros no cumplamos nuestra parte, ¿sí? Y Él estaba declarando ahí que Él deseaba habitar entre el pueblo, ¿sí? Un pueblo que lo sacó de Egipto, puso su tabernáculo en medio para habitar con ellos, y ellos habiten con el Señor, ¿sí? Y los preparó, en fin, toda la historia que ya hemos hablado. Pero esa intención permanece hasta hoy. Por eso estas palabras nos llegan a nosotros ahora en el nuevo pacto. Aún en 2 de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Se acuerdan? Somos un reino de sacerdotes, somos escogidos por el Señor para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo erais pueblo, no erais pueblo,
pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios declara constantemente en la palabra, lo vemos en sus acciones. Si estudiamos la palabra como cuál es la intención de Dios con todo esto, se resume en que Él desea habitar con nosotros. ¿Cuál es el propósito de que haga pactos con el hombre? Él desea habitar con nosotros. Él desea que tú habites con Él. ¿Sí? Ese es nuestro llamado, ¿lo recuerdan? Somos sacerdotes del Dios Santísimo. Él pagó el precio, nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora somos sacerdotes que ministran su corazón, somos ministrados por Él y llevamos a otros a ese lugar. Constantemente, ese es nuestro llamado. De hecho, si dejamos de hacer eso, perdemos el norte, yendo a la iglesia. Pero si nosotros dejamos de ministrar su corazón, ¿sí?, ser ministrados por Él y llevar a otros a ese lugar, perdemos el norte. Entonces Dios declara constantemente su elección de escogernos y bendecirnos, porque el mayor beneficio es tenerlo a Él. Ese es el mayor regalo. La mayor plenitud es poder estar con Él. ¿Sí? Vivimos en una generación donde las palabras se rompen fácilmente, ¿sí? Hablando sobre este tema de pacto, ¿no?, que es como un compromiso entre dos partes, ¿sí?, que se hace irrompible, ¿no? Un contrato es algo que firmamos tú y yo y tiene validez hasta que una parte no cumpla, pues se rompe el contrato. Pero un pacto no es un contrato, ¿sí? Un pacto es, a pesar de que tú no cumplas, yo estoy aquí. Es lo que nos dice el Señor. A pesar de que tú me desprecies, yo estoy aquí, porque he hecho un pacto contigo y aquí estaré. ¿Sí? Nuestro Dios es un Dios de pacto. ¿Quién cree eso? Nuestro Dios es un Dios de pacto. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios establece pactos con su pueblo y espera que nosotros caminemos bajo ese pacto. Como estaba diciendo antes, hay dos tipos de pacto, ¿no? Un poco vemos el matrimonio como un pacto. Hay pactos entre las personas, ¿sí? Hay algunas historias en la Biblia como Jonatán y David, ¿sí? Personas que se aliaron en pacto, ¿sí? Un matrimonio es una alianza de pacto, ¿sí?, delante del Señor. No es un contrato que a la mínima que, es que como no me habla, no me saluda, no, ya no quiero. No, la sociedad cada vez más, ya no es que se rompan las relaciones o los matrimonios, es que ya ni se dan en casamiento. Cada vez menos hay gente, hay una potestad fuertísima en esta última generación de no tener hijos. Si ustedes supieran, yo escuchaba jovencitos, y no tan jóvenes, pero dices, los no tan jóvenes, pues mira, no huyen al compromiso, pero aún adolescentes, que dicen, ¿estos en qué pensarán de hijos? No, o sea, vete a jugar fútbol, ¿no? Pero ya piensan en no tener hijos, que no quieren hijos, y lo dicen claro, que no quieren tener hijos. Todo esto es espiritual, todo esto es otro anuncio más de que estamos en tiempos anunciados, ¿sí?, en tiempos de profecías cumplidas, pero la sociedad cada vez más le huye al compromiso. Cada vez más prefieren un perrito que un hijo, ¿no? Cada vez más prefieren a una persona de una noche que a una pareja estable. Prefieren irse a vivir sin casar por si acaso no funciona, quedarse en casamiento, ¿sí?, y crecer juntos. Al final todo matrimonio, ahí ese roce, ¿no?, que nos lleva a crecer juntos porque hemos hecho un pacto y el amor cubre todo eso, ¿no? Pero la sociedad no, la sociedad va de mal en peor, lastimosamente. Pero hay una iglesia que, si sabemos vivir bajo el pacto que el Señor nos ha dado, podemos iluminar esa ciudad, podemos llevar luz con nuestro testimonio.
Yo, a la mínima que uno me dice que no quiero tener hijos, por ahí me le meto, ¿no? Yo ya le digo, bueno, ¿y por qué? Y entonces empiezo a hablar, ¿no? Pero queremos ser luz, ¿sí? Queremos tumbar todo argumento que vaya en contra de la cruz de Cristo, de lo que Dios dice. Amén. Entonces, volviendo al hilo, Dios hace pactos con la humanidad porque es la forma en la que Él establece una relación formal y segura, ¿vale? Un pacto es un compromiso mutuo y Dios lo utiliza para revelar su carácter, sus promesas, su plan de redención. Y algo que, vuelvo y repito, que nos habla mucho al corazón sobre los pactos que el Señor ha hecho con el hombre, es que nos habla de que tenemos un Dios relacional. No tenemos un Dios al cual visitamos el domingo en la iglesia. De lunes a viernes, Él quiere hablar contigo, quiere escuchar tu voz, Él quiere habitar en nosotros. Jeremías 31:33 dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Constantemente está hablando de tú y yo. Sí, a Dios no le hace falta, Él es Dios. Pero sí, Él desea habitar con nosotros. Él quiere que tengamos su ley, pero también su corazón, sus estatutos, su amor, su voluntad esté en nosotros. Hay una canción que cantamos mucho, ¿no? Yo en ti, tú en mí, ¿no? Ese es el pacto. Yo en ti y tú en mí. Porque le agrada al Señor. No que lo necesite, pero sí le agrada al Señor cuando tú vas a tu casa y te sientas y le hablas. Lo sentimos como padres terrenales, Él también. Ese es el pacto. Yo en ti y tú en mí. Otra cosa que nos enseña los pactos es que muestran la fidelidad del Señor. A lo largo de la historia, en la palabra hay 8 pactos que podríamos estudiar, ¿no? Con Noé, Abraham, con David. Hizo pactos con Moisés. Y finalmente hizo un pacto con todos nosotros a través de Jesús. Esos pactos reflejan que Dios no cambia y siempre cumple su palabra. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, esta área de los pactos, ¿sí? Me perdonen que hable tanto la palabra pacto, pero se tiene que entender, ¿vale? Para todo lo que viene. Cuando estudiamos las Escrituras, podemos entender la esencia de los pactos del Señor. Porque David falló mucho se equivocó David, pero Dios cumplió su pacto con David. Y de él vino el Salvador. Aún Moisés se equivocó, Abraham se equivocó, todos se equivocaron, pero él había declarado un pacto. Y aún así, con sus errores, cumplió todo lo que había dicho y establecido. Y eso nos da la enseñanza hoy a ti y a mí, de que el pacto que el Señor hizo en la cruz, sobre ti y sobre mí, se cumplirá. A pesar de que tú falles, sí que es verdad que tú puedes desechar la salvación, tú puedes desechar al Señor, puedes no quererlo, pero cuando tú te acercas al Señor, Él es bueno y bondadoso para perdonarte y restaurarte y cumplir el pacto que una vez hizo contigo y con tu casa. Si has estado apartado, si has caído, si le has fallado al Señor, lo importante es volver al Señor, pedir perdón y no volver a hacerlo. Vete y no peques más, dice el Señor. Pero Él te recibe y cumple lo que una vez prometió para ti y para tu casa, para ti y para tus hijos, en el nombre del Señor. De hecho, algo bonito también que se ve si estudiamos los pactos en la palabra, ¿sí?, es que revelan el plan de salvación. Era como una construcción que se venía dando, ¿no? Con Noé, dijo, no volveré a destruir la tierra. Es como que preservando la vida para luego con Jesús cumplir la salvación de todas las personas. Hay una historia contada si estudiamos los pactos en la palabra.
Hebreos 9:15 dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tú y yo tenemos herencias eternas. Tenemos promesas en el Señor. No estamos aquí como para que solamente me vaya bien en el trabajo. ¿Me explico? O sea, no estoy solamente para que se me quite el dolor que cargo, ¿no?, en una pierna y tal. Eso es natural, eso el Señor te lo puede entregar. Pero tú y yo tenemos promesas eternas con el Señor. Promesas que bendicen a generación tras generación. No solo para bendecirte a ti, sino que tú tienes acceso a poder bendecir a muchísimas generaciones a través de tu posición con el Señor. Amén. Dios hace pactos con la humanidad porque desea una relación profunda, segura y transformadora con su creación. Cada pacto es una muestra de amor, fidelidad y propósito eterno. ¿Qué pasa? Podemos caer en un error. Vale, pastor, sí, pacto, sí. Entonces yo me lo merezco todo, ¿no? Super happy. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, amén. Amén. Pero yo soy, como me puedo volver a arrepentir, pues no pasa nada. Entonces, no. Porque recuerda que aunque el Señor sea fiel para perdonarnos, nosotros tenemos una parte del pacto que cumplir. O que corresponder, podríamos decirlo mejor. ¿Se acuerdan del pecado de la presunción? El pecado de la presunción es que a pesar de yo hacer todo mal, pensar que Dios me tiene que bendecir. Entonces yo le estoy siendo infiel a mi esposa y yo pienso que mi esposa me tiene que honrar y Dios me tiene que bendecir con un buen trabajo porque yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Pero estoy haciendo las cosas mal. Estoy presuponiendo, pecado de la presunción, ¿no? Presuponiendo que aunque yo haga las cosas mal, como es un pacto, Dios me va a bendecir. Porque nosotros demostramos de que somos hijos de Dios con nuestros frutos, no con nuestras palabras. Entonces, por mucho que tú reclames las promesas, Señor, yo reclamo una promesa, ¿no? He visto muchas historias de cómo se aprovechan de la gente. No, pacta con el Señor, trae 1000 euros aquí, pacta tus dinero con el Señor y verás que el Señor pacta. Hay una línea, acuérdense, las falsas doctrinas son falsas, pero cuelan porque se parece a la verdad. Por lo que digo, hay un pacto con el Señor. También en nuestras finanzas, lo hablaremos. ¿Sí? Y a nosotros es corresponder ese pacto. Y lo hacemos con un estilo de vida, pero no con un momento de, no, porque lo dijo el que está delante, entonces, y tal, y tengo mi vida en desorden, pero yo con esto seguro que ya se me arregla todo. No, ahí te están sacando dinero. No te estás arreglando nada. Porque si tú sales de aquí haciendo con tu vida lo que tú crees que tienes que hacer en vez de lo que Dios dice, no pasará nada. No pasará nada. Soy un hombre que da el diezmo, y que ofrenda. No estoy diciendo que esté mal salir cuando se siente de parte del Señor ofrendar. Soy un hombre que he dado ofrendas extravagantes, de no tener, y si doy tengo menos, lo doy. O sea, soy un hombre que vive el pacto, lo vive, ¿sí? Pero no se trata de usar el pacto para mi beneficio, porque cuando nosotros, en este ejemplo que he puesto, lo hacemos, ¿sí? Estamos usando al Señor para mi beneficio, y eso al Señor no le agrada.
Al Señor no le agrada, porque Dios es un Dios de pactos. Él ya lo ha dicho sobre ti. Él ya ha declarado sobre ti y sobre mí bendiciones hasta que sobre y abunden. Aquellos hijos que viven, no un día, sino que viven bajo el pacto del Señor. Entonces, caminar bajo el pacto no es legalismo, sino que es una relación. Cuando nosotros entendemos que Jesús murió por nosotros y nos entregó una nueva cobertura espiritual, miremoslo así, es un paraguas gigantesco, es un pacto, es un escudo, es una cobertura, ¿sí? ¿Me entienden? Es como es un pacto el cual nos libra de tener que pagar religiosamente, como en el Antiguo Testamento, ¿sí?, por nuestros pecados. No, porque ya fue pagado. Entonces, caminar bajo pacto no es legalismo, sino que es relación. Caminar bajo pacto no es obligación, no es que el Señor nos obligue, es alianza. Es yo me pongo de acuerdo con lo que el Señor está diciendo y mi vida es bendecida. Yo me pongo de acuerdo con lo que el Señor habla en su palabra y mi vida de repente se alinea, porque hay un pacto, hay bendiciones, digamos, que están ahí preparaditas, ¿no? Pero nosotros estamos al lado. Cuando nuestra vida se alinea es cuando empiezan a llegar esas bendiciones que a veces queremos. Caminar bajo pacto es vivir en la dimensión del compromiso divino, donde Dios promete, pero el hombre responde. Nos da la libertad que habla la palabra, ¿vale? Pero ¿cómo nos posicionamos bajo ese pacto? ¿Qué es aquello que nos involucra a corresponder al Señor para que seamos bendecidos con el pacto que Él pagó por nosotros? Y la primera es que caminar bajo pacto es caminar bajo identidad. Caminar bajo pacto es caminar bajo identidad. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando tú aceptas al Señor en tu corazón, dejas de ser huérfano, automáticamente. El beneficio del pacto, cuando tú te dices amén, Señor, te acepto en mi corazón, ¿sí?, te bendice como hijo. Toda orfandad se va. Automáticamente empiezas a caminar como hijo. Dejamos de ser huérfanos espirituales y ahora tenemos un Padre. Y eso debe modificar nuestra forma de pensar. Debemos de creerlo con convicción. Dice, Dios nos da una nueva identidad. Hijos, santo, pueblo suyo. Él empieza como Padre a decirnos: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, ¿sí? Tú eres mío, yo pagué con precio de sangre tu vida, tú no estás solo aquí, tú no, como decía la pastora, no eres extranjero, aunque estés fuera de tu país. Yo soy de Colombia, ¿no? No eres extranjero, tú eres mi hijo, yo estoy contigo, tus vestiduras son limpias, he aquí las cosas son hechas nuevas en ti. Cuando tú ves tu camino triste y tú tienes conciencia de que tú vives bajo el pacto, recuerdas: no, yo soy hijo amado, el Señor se complace en mí. Aunque yo estoy aquí en una posilga, sé que si vuelvo, el Señor me pone un anillo, el Señor me restaura, me limpia, hace una fiesta por mí, como el hijo pródigo. Y esto es algo que el Señor nos infunde.
a través del Espíritu Santo empieza a marcarnos y a sellarnos como hijos. Cuando empezamos a vivir con una conciencia de pacto, empezamos a creer más en que Él es nuestro Padre y que somos sus hijos y no como huérfanos. Hay pensamientos que Satanás pone en nuestra mente de orfandad. Estamos solos, ¿qué voy a hacer? Dios no está conmigo, ¿por qué me pasa a mí? ¿Sí? Pero el Señor sí está con nosotros. En un mundo que vive en confusión, caminar bajo pacto nos da dirección, propósito y sentido de pertenencia. ¿Vieron? Cultura de pacto nos da propósito. Entender que estamos viviendo bajo un pacto nos da sentido de pertenencia. Es como llegar a casa, ¿sí? Porque, no sé, el marinero que está navegando en el ejército y está por todo y llega a casa, es como, uy, llegué a mi casa. Aquí sí es mi lugar. Aquí tengo a mi padre. Aquí sí puedo descansar. Puedo ser yo. Por eso es importante que nosotros caminemos con una convicción de hijos. Sí, que caminemos bajo el pacto que Él nos ha dicho, que Él nos ha dado, que Él nos ha entregado. ¿Sí? Entonces el primer beneficio de nosotros como iglesia, caminar bajo pacto, es que nuestra identidad empieza a sanarse. Empezamos a leer la palabra y empezamos a ser transformados en nuestra mente. Empezamos a entender de que somos hijos del Señor, de que no estamos aquí por casualidad, ni para casualidad, sino para sus asuntos. Tenemos propósito, ¿sí? Él está con nosotros. La segunda cosa que nos bendice cuando caminamos bajo pacto y que involucra nuestro compromiso con el Señor es que caminar bajo pacto es caminar en obediencia continua. Caminar bajo pacto es caminar en obediencia continua. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Recibir el pacto del Señor no se firma con palabras, se firma con obediencia. Cuando nosotros caminamos en obediencia al Señor, ¿sí? El pacto entonces empieza a bendecir nuestro camino. Empieza a haber fruto en nuestra vida. No es una emoción de un momento, ¿sí? La emoción de caminar siendo fieles al Señor no es solamente el domingo o en la mañana cuando oro, es continuamente. Estamos leyendo un libro con el equipo de mentores de liderazgo sobre relaciones de pacto, de hecho, y habla este escritor de que aún la amabilidad de una persona, ¿sí?, está modificada por cuánta convicción de pacto tenga en ella. Porque sabe de que si yo estoy bajo el pacto del Señor, yo estoy para bendecir, y esta persona se merece una honra porque es creación de Dios. Y le da una vuelta, lo explica muy bien, ¿no? Pero aún nuestro día a día habla de nosotros si caminamos en pacto, si estamos caminando en el pacto del Señor. Y caminar en el pacto requiere morir al yo, al pecado, y someternos a la obediencia del Señor. Caminar bajo pacto requiere de nuestra obediencia. ¿Por qué? Por lo que dije antes, no podemos caer en el pecado de la presunción, sino que debemos ser fieles, porque Él bendice nuestra identidad. Él empieza a sanar nuestra vida. De repente usa a la iglesia, al Espíritu Santo, pero a la iglesia la usa para sanarme, para abrazarme, para acogerme, para recibirme, para enseñarme, para consolarme, para corregirme también. Sí, el Espíritu Santo a través, en los grupos mesa pasa mucho esto, cada uno tiene su mentor,
y somos consolados, somos corregidos, ¿sí? Somos bendecidos, pero también debemos caminar en la obediencia. Debemos caminar en la sumisión al Señor, en lo que Él dicta para nosotros. El que me ama guarda mis mandamientos. Debemos guardar sus mandamientos. ¿Sí? Y punto número 3. Punto número 3 es caminar bajo pacto, es caminar bajo cobertura y bendición. Caminar bajo pacto es caminar bajo cobertura y bendición. Hemos dicho el primero que caminar bajo pacto es caminar bajo una nueva identidad, es caminar en obediencia continua y caminar bajo cobertura y bendición. Deuteronomio 28:1-2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. La palabra dice que las bendiciones alcanzan a los hijos del Señor. Cuando tú caminas bajo pacto, con una convicción de pacto, no tienes que luchar por tus bendiciones. Es como el que lucha por ser amado, ¿no? Como que el que le ruega amor a otra persona. No, tú te mereces ese amor. Dios ya te ama, ¿sí? Y dice que las bendiciones nos alcanzan. Nos alcanzan. Claro que hay una parte práctica en nosotros, pero el cristiano prospera sin que ese sea su propósito. El cristiano prospera sin que ese sea su propósito. El pacto no es solo una responsabilidad, sino que es una protección. Cuando nosotros caminamos bajo pacto con el Señor pone un manto de protección sobre nosotros. Sí, también de sanidad, también financiero. Quizás a veces le abrimos la puerta al enemigo y entra a veces y le permitimos que, no sé, nuestras malas decisiones, que toque nuestras finanzas, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos una mala administración. Pero cuando nosotros caminamos bajo pacto, el Señor tiene una protección sobre nosotros. Dios se compromete a cuidar, a prosperar, a guiar y defender a los que viven bajo su pacto. Muchas veces queremos bendiciones, pero sin compromiso. Dios bendice dentro del pacto, no fuera del pacto. Dios bendice nuestras vidas cuando estamos bajo el pacto de Cristo. Y fíjate que algo que le comentaba, como ustedes saben, estamos levantando un grupo mesa en Mallorca, ¿no? De nuevo, estamos allí. Algo que le comentaba el otro día a los hermanos de allí, era que el Señor, por sí, en sí mismo, Él ya nos bendice. ¿Sí? Y eso es verdad, porque es como un árbol en día de sol. Sí o sí da sombra. O sea, el árbol no puede no dar sombra, por mucho esfuerzo que haga. Y hay personas que sí, que quizás vengan a la iglesia solamente un domingo y se van a ir bendecidas. ¿Por qué? Porque donde está la presencia del Señor hay libertad. Va a ser bendecida, se va a ir bendecida. ¿Sí? Porque otra vez es como ese árbol que da sombra. Dios bendice. Él sana, Él restaura. Donde Él está hay restauración y hay sanidad. ¿Sí? Pero cuando vivimos bajo el pacto, no solamente recibimos el toque de un día, sino que vivimos constantemente en esa plenitud. Aun cuando viene la tormenta, es como que no sabes por qué, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? No estoy preocupado. Ahora estoy viviendo bajo el pacto del Señor. Y hay una protección sobre mí que inconscientemente me hace saber de que Él lo hará. Él me protegerá. Él responderá sobre mí. Si yo me defiendo, Él no me puede defender. ¿Sí? Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir, porque Él lo dijo y Él lo hará. Él es un Dios de pactos. Él no es un Dios de palabras bonitas. No, no, no. Él declaró bendición sobre ti. Y Él va a cumplir esa bendición sobre ti. Solo queda en nosotros corresponder
para posicionarnos bajo ese pacto y recibir esas bendiciones. Entonces, posicionarnos bajo ese pacto para recibir las bendiciones, vuelvo y repito, no es de un día, es un estilo de vida. Es muriendo a nosotros mismos, a nuestra carne, y decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Y va a costar, porque a la carne le duele que la corrijan, al pecado le duele, al orgullo le duele que le digan que está equivocado. ¿Sí? No le gusta, a nosotros no nos gusta que nos corrijan, a la carne que tenemos. Pero cuanto nosotros más seamos pobres de espíritu y digamos: Señor, vale, a tu manera, más nos posicionamos bajo ese pacto para ser bendecidos por el Señor. Otra vez, y eso forma una nueva identidad de nosotros, porque vemos la mano del Señor. Wow, es verdad, quiero más de ti. Realmente eres Dios. Solo tú puedes hacerlo. Empiezas a descubrir la belleza del Señor. Empiezas a ver que realmente estás siendo prosperado, tu familia está siendo reunida, sanada, tu vida está siendo restaurada, pero es porque estás bajo ese pacto de protección. Y en ese lugar hay acciones a tomar. Es lo que hablaremos en las siguientes predicaciones. Vamos a seguir una serie en el cómo afecta nuestra nueva convicción de pacto en nuestras finanzas, en nuestras emociones, en nuestro matrimonio y familia, en nuestro trabajo. ¿Cómo vive un hijo que camina bajo pacto? ¿Cómo camina un hijo de Dios que ha sido restaurada su identidad y quiere estar bajo ese pacto? Porque hay una correspondencia, ¿no? Dice la palabra correspondencia, ¿no? Hay un corresponder a lo que Él ya declaró, porque Él ya lo tiene, pero nosotros debemos ponernos bajo esa cobertura. Amén. Dios nos está llamando a caminar bajo pacto, iglesia. ¿Sí? No de una forma romántica, ¿no? Como iglesia, la unidad. No, 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 que también. Ya la estamos viviendo. Falta, siempre será bueno crecer más. No de esa forma romántica solamente, sino de una forma práctica. En la que, como les dije al principio del año, yo soy bendecido porque la iglesia es bendecida. Y la iglesia es bendecida porque yo soy bendecido. Porque yo soy la iglesia. Entonces, estamos caminando en una convicción de pacto. Vamos a hablar en estos domingos acerca de esto. Cómo tu vida va a ser transformada en todas tus áreas a través de caminar bajo el pacto del Señor. De mantenernos siendo siervos fieles, mayordomos, como lo dicen las Escrituras, ahí, bajo la sombra del Omnipotente, en donde hay plenitud de gozo, en donde hay paz, en donde hay prosperidad, en donde hay sanidad, restauración, en donde el fruto es realmente el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, el dominio propio. No la envidia, la avaricia, la queja, la murmuración, el desparramar dinero. Todo eso que Satanás consigue con muchos hijos del Señor. ¿Por qué? Porque están fuera del pacto. Entonces, sí que es verdad que viven fieles al Señor, pero tienen una convicción aún de orfandad fuera del pacto. Pero vamos a conocer los frutos y los beneficios de ser hijos entendidos con respecto a lo que nos pertenece si vivimos bajo el pacto del Señor. Amén.